Ok, un segundo, a ver. Acá vamos. No anda el lapicito de la. El táctil de la notebook. El cosito de mierda, boludo. Lleva una pila cuádruple A. O sea, es una pila que no se consigue en ningún lado, boludo. Ah, fácil, la verdad. Sí. ¿Sabes lo que tuve que hacer para poder hacer andarlo? A ver, tuve que agarrar una batería de 9 volt y romperla, porque las baterías de 9 volt por adentro tienen 6 pilitas cuádruple A, algunas. Entonces tuve que agarrar la batería de 9 volt y desarmarla con una pinza, y ahí obtuve las pilitas de coso. Ahora dame un segundo si puedo conseguir otra para cambiar. Un toque, ¿eh? Si no seguimos con el libro, no pasa nada. Bueno, vamos a ver cuánto dura esto. A ver, habíamos dicho, a ver, transferencia GDS K sobre tau S más 1, ¿no? Esa era la transferencia de un sistema de primer orden. Y dijimos que, bueno, yo de acá puedo sacar los polos y los ceros, porque los ceros no hay, ¿no? Y polos hay uno solo en menos 1 sobre tau. ¿Cómo calculo el polo? Agarro el denominador y luego igual a 0. Tau S más 1 igual a 0. Tau S menos 1. S menos 1 sobre tau. Este es el polo, ¿no? Recuerden, la idea era saber que eh, los polos son los que hacen 0 al denominador y los ceros son los que hacen 0 al numerador, ¿no? Porque es lo que me hace infinito o 0 el cociente final, el GDS en este caso. ¿Y por qué hago esto? Porque yo ahora sabiendo el polo, yo tengo mi diagrama de polos y ceros, menos 1 sobre tau es un número, ¿no? Tau es un número en segundos. 3, 4, 5, menos un cuarto, menos un quinto, son numeritos. Entonces, en el plano complejo de Laplace, en el plano de Laplace, el polo está sobre el eje real. ¿Mm? Negativo. Entonces yo, conociendo matemáticamente este polo, yo ya sé cómo va a ser la respuesta, porque yo ya sé que la respuesta de un sistema ante un impulso, K por 1 menos C a la menos T sobre tau, ¿no? Entonces, el polo está acá, ¿no? El polo está ahí. Entonces yo conociendo el polo, yo ya puedo saber la respuesta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo más o menos? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con un sistema de segundo orden? Bueno, en un sistema de segundo orden la diferencia radica, y acá es donde se vuelve un quilombo, es que la transferencia de un sistema de segundo orden ahora es K omega n cuadrado sobre S cuadrado más 2 Z omega n por S más omega n cuadrado. Esta es la transferencia genérica que vimos la clase pasada. Que no parece un quilombo, pero en realidad, por comparación salen los numeritos, no pasa nada, ¿no? Habíamos hecho un ejemplo y vimos que en realidad comparamos estas cosas con los numeritos y vemos cuánto sale, cuánto vale el
el coeficiente. No hay mucha vuelta. Esta ecuación es la única ecuación que se tiene que saber, por así decirlo. Después lo comparan con la ecuación de mi sistema real y bueno, ya sacan K, omega n. No hacemos un análisis mucho más profundo que esto. Ahora, si yo quiero calcular la respuesta de un escalón de este sistema, ¿qué tengo que hacer? No se escucha, ¿no? No sé si eran fracciones simples, profe. Antes de hacer fracciones simples, antes. Yo tengo la transferencia, tengo que calcular la respuesta de un sistema. Lo multiplicamos por 1 sobre S. Lo tengo que multiplicar, exacto, por 1 sobre S, que significa que en realidad tienen que multiplicar por la transformada de la entrada, ¿no? La transferencia por la transformada de la entrada me da la transformada de la salida. Y yo lo que quiero calcular es justamente eso. Qué boludo, esto se puede correr. No es como el pizarrón real. Ahí, X, Y, DS. Ahí está. ¿No? Si yo multiplico por la transformada de la entrada, X y DS, yo obtengo como resultado la transformada de la salida. Entonces después, a partir de la transformada de la salida, yo puedo obtener la respuesta, básicamente. ¿Para qué hago todo este análisis? Pues yo lo que quiero es saber qué pasa con, o sea, cómo reacciona mi sistema ante un estímulo. Esa es básicamente la necesidad. Yo necesito saber qué pasa con mi sistema GS cuando yo lo excito con un estímulo, quiero ver qué es lo que sucede, cómo reacciona ese sistema, ¿no? Entonces, calculo la salida. El tema es que si yo hago esto, lo voy a poder simplificar seguramente lo voy a poder desacoplar en fracciones simples. Y si ustedes se fijan, este término naranja que está acá, ¿cuántas fracciones simples me va a dar? 3 Solamente el naranja. al naranja. Claro, el naranja, Una. uno solo, claro. Entonces, vamos a llamarle C a la constante, porque este me va a dar 2, como bien dijeron ustedes. Este, como es de segundo orden, me va a dar 2, ¿sí? Así que vamos a llamarlo A y B, ¿sí? Este lo vamos a llamar C. S menos S1, S menos S2, ¿sí? Y este vamos a llamarlo S3, pero bueno. Ahora les hago una consulta. ¿Qué son S1, S2 y S3? Son los polos, claro, son los polos. Entonces, si nos fijamos, este término que está acá, porque yo ahora ¿qué tengo que hacer para calcular la respuesta? El objetivo es calcular S1, S2, S3, calcular ABC y a esto que está acá, que hay que hacerle la antitransformada. Y lo que sea que antitransforme me va a dar como resultado la respuesta temporal, ¿o no? Si yo hago L a la menos 1 de todo esto, obtengo finalmente mi respuesta temporal, que es lo que yo quiero. Entonces, si nos fijamos lo siguiente, vamos a ver que este término, cuando yo lo antitransforme, este término, como la transformada de la plaza es lineal, cuando yo antitransforme este término, lo único que me va a dar es un escalón de altura C, ¿o no? Porque la antitransformada de 1 sobre S es un escalón, una constante. ¿Sí o no? Es importante, este análisis teórico lo tenemos que tener bastante claro porque después, matemáticamente, si no, se vuelve todo un quilombo. ¿Está bien, no? Este término me va a dar una constante C. Es lo único que va a aportar la respuesta. O sea, va a ser la respuesta, bla, 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 más C. Esto va a ser la respuesta temporal. Entonces, si nos fijamos que este término
por simplicidad vamos a hacer la respuesta a un escalón unitario. Esto después se puede extender a cualquier escalón, pero por simplicidad, escalón unitario. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es analizar qué pasa con este término. A sobre S menos S1 más B sobre S menos S2. Ese sería el término, digamos, el que afecta realmente a la respuesta. ¿Está bien? Porque el otro es básicamente un escalón. Entonces, si nos fijamos, S1 y S2 son los polos de GDS, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Son los polos de la transferencia, S1 y S2. Bien. En cuanto alguno no entiende lo que estoy hablando, levanta la mano, ¿no? Me avisa, porque quiero llegar al resultado. S1 y S2, todo este análisis parece muy matemático, parece un quilombo, pero en realidad es todo conceptual. A mí las cuentas, la matemática de todo esto no me interesa. No lo van a tener que hacer nunca, digamos. Lo vamos a hacer una sola vez ahora y nunca más. Después los ejercicios son... Los ejercicios de esta parte, porque posta que parece que acá que estamos viendo, no sé, que estamos por mandar un cohete a la NASA, pero los ejercicios de esta parte van a ver que son una boludez. La parte teórica es lo más complicado. S1 y S2 son los polos de la transferencia. Son los polos de la transferencia. Entonces, ¿cómo calculo yo los polos de la transferencia? ¿Qué tengo que hacer para calcular S1 y S2? Igualar a cero el denominador, exacto. Entonces, igualamos a cero el denominador. ¿Cómo era el denominador? Era S cuadrado más 2z omega n por S más omega n cuadrado. Ese es el denominador de G. Y esto lo tengo que igualar a cero. ¿Y esto es que no es una ecuación cuadrática esto? Entonces vamos a la famosa, ¿no? A la vieja y conocida. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos, ¿cómo era esto? 4ac sobre 2 por a. Donde tenemos que a es igual a 1, b es igual a 2z omega n y c es igual a omega n al cuadrado. Entonces metemos esos tres términos acá adentro, me queda menos, a ver qué quilombo que se arma acá, menos 2z omega n, vamos a tratar de seguirlo esto, más menos, a ver, la raíz cuadrada de 2z omega n al cuadrado menos 4 por 1 por omega n cuadrado, raíz, sobre 2. ¿No? ¿Está bien eso, no? Bien. Y vamos a hacer un par de cuentas, a ver. Vamos a hacer un par de cuentitas. Esto me queda menos 2 z omega n más menos. A ver acá qué podemos hacer. La raíz cuadrada. Esto me queda. El cuadrado se distribuye respecto al producto. Me queda 4 z cuadrado omega n cuadrado menos 4 omega n cuadrado. La raíz sobre 2. Podemos hacer. Podemos sacar el 4. El 4 lo podemos sacar fuera de la raíz. Entonces me queda menos 2 z omega n más menos la raíz de 4 por la raíz de z cuadrado omega n cuadrado menos omega n cuadrado sobre 2. Este se va con esto, se va con esto. Me queda menos z omega n más menos la raíz. Puedo sacar el omega n cuadrado, lo puedo sacar fuera de la raíz. O sea que me queda omega n por la raíz de
z cuadrado menos 1, ¿no? Así quedaría. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Con qué sacaste la raíz, profe? ¿Cómo? ¿Con qué cancelaste la raíz? ¿Qué raíz? ¿La de 4? Sí, ¿Y raíz de 4 cuánto es? 2. Y 2 Ya con el 2 de está. abajo. Sí, ya está. Y después fíjate que lo mismo Franco hice con el omega n. ¿Ves que estaba dentro de omega n cuadrado? El 4 que multiplicaba omega n cuadrado lo saqué como factor común. Acá, mirá. Acá hice esto yo. La raíz de 4 por z cuadrado omega n cuadrado menos omega n cuadrado. ¿Mm? Hice ese factor común. Entonces después la raíz la distribuí acá y acá. Y el 4 me queda afuera. Bien. Y acá estamos en un problema. Estos son los polos, ¿no? Porque ahora de acá yo tengo que S1 es menos z omega n más omega n la raíz de z cuadrado menos 1. Y S2 es menos z omega n menos omega n por la raíz de z cuadrado menos 1. ¿Está bien eso? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Sí? Bien. Bien, 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 bien. Y ahora es donde empieza el quilombo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la solución de esta ecuación de segundo orden, la solución de esta ecuación que tenemos acá, de esta ecuación que tenemos acá, y en consecuencia esta ecuación que tenemos acá, y en consecuencia la respuesta de temporal, dependen de este término. ¿Por qué depende de este término? Porque fíjense lo siguiente, esto ¿se acuerdan ¿cómo es? El discriminante. ¿Se acuerdan el discriminante, el de la ecuación esta, lo que es la raíz de 4, esta raíz de b cuadrado menos 4ac es lo que se llamaba el discriminante, porque eso me determinaba si el sistema tenía una sola solución, perdón, dos raíces reales distintas, dos raíces reales iguales, raíces complejas conjugadas. ¿Se acuerdan de eso? ¿De matemática? ¿Sí? Dependiendo de esa raíz, yo puedo tener varios tipos. ¿Por qué? Porque si z cuadrado vale 1, si z cuadrado vale 1, 1 menos 1 me da 0, la raíz es 0, entonces este término que está acá es 0. Si este término que está acá son 0, S1 y S2 son dos raíces iguales y reales, ¿verdad? Porque acuérdense que z y omega n son numeritos. No sé, 3 y 4 son números. Entonces, si esto da 0, las dos raíces son reales iguales, ¿verdad? Bien. Pero, si este término da 0, o en realidad, si z es menor que 1, ¿sí? Pues si el término z cuadrado es menor que 1, me va a quedar la raíz de un número negativo. Y si me queda la raíz de un número negativo, ¿cómo son estas raíces? Estos polos. Complejos, ¿no? Claro, complejos y conjugados. Recuérdense que cuando un sistema de los polos complejos son como los huevos, ¿no? Siempre vienen de dos, en condiciones normales, digamos. Siempre tenés un polo complejo y conjugado. ¿Está bien? Siempre que hay un polo complejo hay dos. Está el que tiene la parte imaginaria con más y el que tiene la parte imaginaria con menos. Por eso son conjugados. Ahora, si el término z cuadrado es mayor que 1,
si z cuadrado es mayor que 1, esta raíz, z cuadrado menos 1, la raíz es una raíz real, ¿no? Porque me da la raíz de un número positivo. Entonces, si esa raíz es real, si es una raíz de un número positivo, las raíces me van a quedar reales, los polos me van a quedar reales, pero van a ser distintos, porque acá le estoy sumando un número y acá le estoy restando un número. ¿Se llega a ver? Bien. Y si z es 0, también me anula esta parte. Porque si z es 0 me anula esta parte también. Entonces tenemos otro caso más. Entonces, la respuesta de mi sistema va a depender exclusivamente del término z. El término z es quien me determina el tipo de respuesta de un sistema de segundo orden. ¿Me sigue más o menos? Bien. Ahora, vamos a ver cuáles son esos términos de z. Vamos a poner acá. Nos vamos a hacer así. Vamos a poner una recta. ¿Sí? Vamos a poner el 0 acá, el 1 acá. Vamos a poner, bueno, vamos a hacer así. Miren. Acá vamos a poner los distintos valores de z. ¿Qué pasa si z es... ¿Se acuerdan cómo era el tema de los conjuntos? Que con el paréntesis poníamos el conjunto abierto. ¿Qué pasa si z es negativo? Bueno, si z es negativo, la parte real de este polo, ¿cómo me queda? La parte real del polo, ¿cómo me queda? Positiva. Y si la parte real del polo es positiva, ¿qué pasaba en las exponenciales? ¿Se acuerdan como, por ejemplo, en el del primer orden? ¿Qué pasaba si el término era positivo? Me quedaba una exponencial positiva. E por A a la T. Recuerden que estos términos siempre son, estos términos E a la AT aparecen siempre porque son las antitransformadas de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la antitransformada de eso es A por E a la S1T. Si S1 es positivo, ¿este término cómo es? ¿Creciente o decreciente? Hagan sentir orgullosa a Lucente. O a Botarín, en todo caso. Si es positivo, no es creciente. Es creciente, claro, se va a la mierda. No solamente creciente. Es súper creciente. O sea, es una exponencial creciente. Cada vez que aumento en el dominio del tiempo, la respuesta se va al carajo. Entonces, si pasa eso, el sistema es inestable. Inestable. Ahora, vamos a hacer estos casos que vamos a poner acá, los vamos a analizar uno por uno, ¿eh? Simplemente estoy haciendo la recta como para que ustedes ya sepan de lo que pasa. Si z es 0, si z está clavado en 0, los términos de las raíces desaparecen. ¿O no? La parte real, perdón, la parte real desaparece. Me queda solamente la parte imaginaria, porque fíjense que me va a quedar la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 es j. Entonces me va a quedar más j omega n menos j omega n. Nada más j omega n menos j omega n. ¿No? Y bueno, si me queda más j omega n menos j omega n, lo que tengo es una senoidal. Después lo vamos a ver que si yo acá le pongo menos j omega n y acá más j omega n, puedo hacer la distributiva de estos dos raíces y me queda la ecuación de la antitransformada del seno. Omega sobre s cuadrado más omega n cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo le pongo las raíces ahí complejas, solamente así como está, me queda un seno de frecuencia omega n. Con lo cual, si yo tengo z igual a 0, estoy en régimen oscilatorio. Si z es igual a 0 y yo excito mi sistema con un escalón, ¿no? Yo tengo mi sistemita. Le doy un escalón. Si mi sistema es z igual a 0, la salida es una senoidal. Se vuelve oscilante.
Ese es el principio de los osciladores. Los osciladores, los generadores de frecuencias en electrónicas, es eso, es un circuito inestable, que uno le da una excitación chiquita, una tensión, y empieza a oscilar como condenado. Siempre y cuando estamos hablando de osciladores electrónicos, no osciladores de cuarzo o de cristal, los cristales, porque esos funcionan bajo otro fenómeno, el fenómeno piezoeléctrico, ¿no? Es otra cosa. Si el Z está entre 0 y 1, si Z está entre 0 y 1, las raíces me quedan complejas conjugadas, ¿no? Es lo que hablamos recién. Si está entre 0 y 1, esta raíz me termina dando siempre menor que 0, entonces me quedan las raíces complejas conjugadas. Cuando me quedan las raíces complejas conjugadas, ya vamos a ver qué forma tiene la respuesta. Se dice que estamos en régimen subamortiguado. Subamortiguado. Cuando z es igual a 1, lo que sucede es que las raíces se vuelven 0. ¿Cómo me quedan los polos cuando z es igual a 1? ¿Reales y cómo? Son reales, pero además también son iguales, porque la raíz vale 0. Entonces, lo que está después del más menos es 0. Entonces, algo más menos 0, me quedan las dos raíces iguales. Entonces, estamos en régimen que se llama críticamente amortiguado. Y acá pasa algo loco. Pasa algo muy loco. Se dice críticamente amortiguado porque es el punto crítico en el cual el sistema pasa de comportarse como un sistema de segundo orden a comportarse como un sistema de primero. Si yo hago la respuesta, esto es tiempo, y esto es XO de tiempo, y yo excito mi circuito con un escalón. ¿Sí? Le pongo un escalón. En el régimen subamortiguado, la respuesta va a ser algo como esto. ¿Sí? La respuesta va a ser algo como esto. A partir del régimen críticamente amortiguado, la respuesta va a ser algo como esto. ¿Y a quién se parece esa respuesta, la naranja? A una exponencial. Sí, es una exponencial, pero ¿a qué sistema se parece? A la del primer orden, ¿no? Claro, al sistema de primer orden. Entonces, a partir de acá, las respuestas son parecidas. Obviamente, matemáticamente son distintas, pero desde el punto de vista de la respuesta de mi sistema son muy parecidas. Lo que significa que para mí, a mí me da, o sea, a partir de este momento, la respuesta de mi sistema me da igual que sea segundo o primer orden, va a comportarse igual. Bien. De acá para arriba, ¿cómo me quedan las raíces? De ahí para arriba. Me quedan reales también, pero distintas, porque ahora la raíz me da un número real, pero distinto de 0. Es un quilombo esto, ¿no? Pero si lo repasamos 2 o 3 veces ya más o menos se va a quedar. ¿Están de acuerdo, no? Z cuadrado mayor que 0, mayor que 1, perdón, la raíz me queda positiva. Como la raíz me queda positiva, el más menos me queda distinto. Con lo cual, las raíces en este caso son reales y distintas, ¿verdad? ¿Me siguieron? Bien. Cuando son reales y distintas, me queda el régimen me queda sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Y básicamente lo que pasa es lo siguiente. Yo vengo de un sistema inestable. A ver si podemos hacer este gráfico, va a ser medio complicado. Yo vengo de un sistema inestable, ¿sí? Paso a un sistema oscilatorio. Después paso a un sistema amortiguado. Paso a un sistema críticamente amortiguado. Y después empiezo a pasar a un sistema sobreamortiguado.
¿Sí? Esa es la evolución de las respuestas en función... siempre hablando de que estamos excitándolo en todo el caso con un sistema de con un escalón. Es la misma respuesta, es el mismo sistema que responde distinto a un escalón en función del factor de z, o sea, cambiando los componentes. Y fíjense, vayan a la página, ya les digo, esperen un segundo. Vayan a la página, a la página 48 arriba de todo, donde dice, dividiendo el numerador y denominador por L0, bla, bla, se tiene que, al compararse con la ecuación arroja, bla, bla, z igual a r por raíz de L por C sobre 2 por L. ¿La ubicaron? Z, bien. O sea, fíjense que Z depende de R, L y C. R, L y C. Entonces, el mismo circuito, cambiando R, L y C, o alguna de los tres, no sé, cambio la L, cambio la R, puedo hacerlo variar por todos estos regímenes. Puedo hacerlo variar desde sobreamortiguado, subamortiguado, inestable, hasta, ¿no? Puedo hacer que la respuesta cambie entre el mismo escalón. Y esa es una práctica que hacemos en el laboratorio. De hecho, lo vamos a hacer en el multisim de última y lo compartimos en la pantalla. Porque básicamente lo que pasa es eso, si yo le meto un escalón con el osciloscopio, con el generador de funciones, y agarro el osciloscopio, voy a ver que paso por todas las respuestas, paso por esta respuestita que está acá, después paso por esta, ¿no? ¿Lo vieron esas respuestas en la realidad? Yo calculo que están familiarizados con ese tipo de ecuaciones. O por lo menos haberlo visto en el osciloscopio en algún momento, que se les oscilaba todas las puntitas a la cuadrada, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? En función del factor de R, L o C, yo puedo ir modificando esos valores y puedo ir llevando mi sistema a estable o inestable, porque básicamente modifico el valor de Z y, bueno, en consecuencia. Bueno, si yo voy al diagrama de polos y ceros, ¿qué pasa? De este lado, yo tengo que los polos están de este lado, porque son complejos, pero tienen son positivos, ¿no? ¿Sí o no? Acá, ¿qué me queda? Los escucho ustedes, ahora díganme ustedes. De a uno cada uno. Ahí cómo me quedan los polos, en el oscilatorio. Les doy tiempo para pensar mientras me hace otro mate. Ustedes pueden, ¿eh? Yo confío en ustedes. Vamos. En el oscilatorio acá, ¿cómo me quedan los polos y ceros? ¿No? Si no sale, no importa, me avisan y lo digo yo, ¿eh? ¿No son, profe, en los del eje X, en positivo y negativo? No, Agus, no hay que acordarse nada porque lo vimos hace 10 minutos, ¿eh? O sea, a lo que voy es, todavía no, técnicamente no lo vimos en realidad. Yo les estoy pidiendo que traten de deducirlo. O sea, ahora lo vamos a ver. Fíjate lo siguiente. Es compleja sin parte real. Bien, ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? En el oscilatorio Z es igual a 0. Vamos a hacer análisis. En el oscilatorio Z era igual a 0. Cuando Z es igual a 0, vamos acá, a esta ecuación. Esta es la que importa. Todo lo demás es deducción. Esto es lo que importa. Cuando Z es igual a 0, esta raíz me queda raíz de -1. ¿Está bien?
O sea que me queda compleja, me queda J omega n, pero el problema es que este término también da 0 en la parte real. También da 0. También da 0 porque z es igual a 0. Entonces las raíces me quedan acá. Me quedan complejas, conjugadas, pero sin parte real, ¿no? Más menos J omega n me queda. ¿Está bien? Y estamos todos en la misma, más o menos, a esta altura. Bien, vamos con el que sigue. En el régimen subamortiguado, los polos son reales, son complejos conjugados, perdón, pero con parte real. Porque ¿qué pasa? Esto me queda complejo, pero esto no me queda 0. Entonces son complejos, pero tienen parte real. Están por acá. En el régimen críticamente amortiguado, se me fueron juntando los polos, se me fueron juntando, venían complejos, se me fueron juntando hasta que llegaron los dos al mismo lugar. Porque son reales, pero son iguales. Y después, en el sobreamortiguado, se me empiezan a separar. Es como que viajan para allá los polos, ¿no? Les dejo un segundito para que agarren este. Bueno, si le van a sacar captura, sáquenle captura. Pero para que lo analicen un segundo. ¿Sí? Analicemos esto, tratemos de tenerlo clarito y ahí charlamos. ¿Y cómo estamos más o menos? ¿Se llega a entender un poquito? Yo sé que es medio quilombo, ¿eh? Yo sé que es un quilombo copado, pero más o menos se llega a entender un poquito, ¿no? ¿O sí? Y es que hay que absorber todo esto, ¿no? Hay que leerlo varias veces, interpretarlo. En la práctica van a ver que va a ser más fácil de lo que parece. Esa es la realidad. Y para no abrumarlos demasiado, que es lo que solemos hacer cuando estamos en la práctica cuando estamos en clase, este tema lo vemos siempre por separado. Lo que hacemos es, lo que solía hacer yo cuando llegábamos a este tema era hacer esta presentación, dar un ejemplo, que era el ejemplo, el primero, analizar el primero, que es el de régimen subamortiguado. El primero que analizamos es este del medio, el subamortiguado. Y después el tiempo que quedaba de la clase se los dejaba para que trabajen en el proyecto. Vamos a hacer algo parecido. Vamos a ver ahora el subamortiguado, perdón, el subamortiguado, y cuando terminamos con esto, les dejo a ustedes para que sigan trabajando con el proyecto y les voy a pedir si, seguramente para hoy, me hablen a la tarde para consultarme a ver cómo viene, si pudieron avanzar, si pudieron revisar lo de las charlas, ¿sí? Particularmente el grupo 3, ¿sí? Quiero saber cómo viene la mano.
Así que eso después si quieren al tarde charlamos. Bueno, vamos a hacer el análisis. ¿Puedo borrar acá? Sí, bien. Borramos toda la mierda. Y acá donde se pudre todo. Régimen. Régimen subamortiguado. Régimen subamortiguado. ¿Entre qué valores está Z en el régimen subamortiguado? Entre 0 y 0 1. y 1. Exacto. 0 y 1 estricto, ¿no? O sea, no es ni 0 ni 1. Está entre 0 y 1, pero no es ni 0 ni 1. No tiene no es un menor igual. Está entre 0 y 1, pero no es ninguno de los valores extremos. Entonces es mayor estricto que 0, menor estricto que 1. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, las raíces me quedan así, miren. S1, S2. Vamos a poner la ecuación genérica, era menos z omega n más la raíz de, perdón, me equivoqué, más omega n por la raíz de z cuadrado menos 1 menos z omega n menos omega n por la raíz de z cuadrado menos 1. ¿Sí? Bien. En este caso, como este término z cuadrado menos 1 es menor que 0, es negativo, ¿sí? Ese término es menor que 0, yo lo que puedo hacer es escribir esto como, voy a escribir en el de arriba nada más j, saco el j que es la raíz de menos 1 y acá adentro lo doy vuelta, 1 menos z cuadrado, ¿no? Básicamente lo que hice fue, saqué factor común el menos del término dentro de la raíz. ¿Alguno no me siguió con esto? No, yo no entendí. ¿Entendiste? Mirá, agarré la raíz, esta z cuadrado menos 1, y la voy a escribir así, mirá. La raíz de menos z cuadrado más 1, ¿no? ¿Está bien ahí? Dígame, ¿ahí está más o menos? Pero no era entre 0 y 1 el valor. Sí, sí, olvídate, estoy haciendo las cuentas así de forma Bueno. genérica, sin Dale. el valor. ¿Se puede hacer esto? A lo que voy, ¿se puede hacer esto? Le puedo sacar factor común un menos y me invento un menos acá adelante, le saco factor común, entonces le pongo un menos acá y más al 1, ¿no? Básicamente di vuelta a los signos, pero para hacer eso le tengo que sacar un menos. Entonces ahora, ¿qué hago? Esta raíz, la raíz de menos 1, lo escribo como j, que es lo que hice acá. La raíz de menos 1 lo escribo como j. Y acá la raíz me queda al revés, me queda 1 menos z cuadrado, o menos z cuadrado más 1, que es igual. Básicamente es la misma forma de escribir, es la misma forma de escribir las dos cosas, ¿no? Perdón, distintas formas de escribir lo mismo, eso hoy. ¿Se puede hacer eso? ¿Y por qué hago eso? Porque en este caso, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan qué era esto? 1 menos z cuadrado por omega n. Ah, no, no lo vimos. ¿Cómo se van a acordar si no lo vimos? Ese término, uno menos z cuadrado por omega n,
A y B, no, A y B son, nosotros le llamamos A y B a las constantes de la descomposición en fracciones simples. Los polos son S1, S2. Omega D, este término 1 menos z cuadrado por omega n, lo llamamos omega D, que es la frecuencia natural amortiguada. ¿Y por qué viene esto? ¿Qué era omega n? Era la frecuencia natural, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el ejemplo resorte, pesa, el resorte y la pesa colgada, la masa colgadas del techo? Que yo estiraba la masa, lo soltaba y empezaba a oscilar. Bueno, en un mundo ideal, sin rozamiento, sin fricción, sin pérdidas por efecto Joule por efecto termoeléctrico, termodinámico en el resorte, en un mundo totalmente ideal, ese resorte va a empezar a oscilar y oscila forever and ever, ¿verdad? Nunca se frena. Esa oscilación que hay a esa frecuencia es la oscilación a la frecuencia natural, la famosa frecuencia de resonancia. Oscila a una frecuencia determinada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le meto el rozamiento, le meto la fricción, le meto todos los quilombos que hay en la vida real, esa frecuencia no solamente se ve amortiguada la respuesta, sino que además se ve afectada la frecuencia. Y esa frecuencia a la cual oscila, es omega D, la frecuencia natural amortiguada. Entonces, si ustedes hacen un ejemplo, cuando estábamos en el aula lo hacíamos, la experiencia, pero bueno, tenemos la masa y el resorte, la estiramos, la soltamos, y medimos la frecuencia, esa frecuencia no es omega n, sino que es omega D, porque está amortiguada. ¿Se entiende la idea? Bien. Bien, perfecto. Entonces, eso es omega D, la frecuencia natural amortiguada. Entonces, la respuesta me queda, si yo lo escribo acá, me queda que los polos de mi sistema son menos z omega n más j omega d menos z omega n menos j omega d. Entonces, si yo voy al diagrama de polos y ceros de esto, me queda dos polos complejos conjugados con parte real imaginaria menos omega d y parte real menos z omega n, ¿no? Así me queda. Bueno. Esto es la puntita del iceberg igual, ¿eh? Cuando vayan a la facultad se van a querer cortar los huevos cuando estudien este tema. Porque ahora tenemos una frecuencia, ¿no? La frecuencia es en el eje imaginario, una amortiguación en el eje real, una cosa medio extraña. La cuestión es la siguiente. Si yo, estas raíces, igual les digo una cosa, yo le canto la posta, una realidad. Pregúntenle a cualquier técnico de cualquier lugar si sabe esto. O sea, deben ser los únicos, en serio les digo, técnicos de secundaria que agarran... esto, chicos, lo vemos en cuarto año de ingeniería. Esto está acá. Cuando estudien en cuarto año de ingeniería sistema de control, van a estudiar esto, obviamente a otro nivel, con otra profundidad. Pero la base completita es esto que están viendo acá. Entonces, si acá lo entendieron en la universidad, lo van a hacer, pero sin ningún tipo de drama. Porque esa es la posta. Esto es un tema que se ve recién en cuarto año de ingeniería en la materia de sistema de control, obviamente. Después de haber hecho análisis de señales. No, es que no hay. A ver, básicamente lo otro es. Justifican un poco de dónde salen todas estas ecuaciones y hacen un análisis un poquito más profundo de todo esto. Pero esa es la realidad. Yo tengo exalumnos de séptimo de acá de electrónica que están en la universidad, en La Matanza, que ahora son alumnos míos allá en la facu, y los pibes hicieron sistema de control, pero lo hicieron con los ojos cerrados. Y yo personalmente cuando la cursé la puteé, la sufrí una banda, porque yo no tenía idea de nada de todo esto. Lo arranqué de cero.
Y los pibes lo hicieron caminando. O sea, rindieron los parciales casi sin estudiar, muy tranquilito, porque es nuestra idea, digamos, que como técnicos, sabiendo que son capaces de hacerlo, ir un poquito más allá, ir un paso más allá de lo que se ve en cualquier secundaria. Y esa es la realidad. Eh, Ustedes no se dan cuenta, pero en el San Judas las cosas son, son una burbuja distinta a cualquier universidad, a cualquier escuela técnica. A siglos luz están. A siglos luz. Eh, y eso es básicamente porque la escuela, por ejemplo, cuando arrancamos sistema de control, y esto, si bien no tiene que ver con el tema, se los quiero comentar porque es algo importante. Cuando programamos la materia de sistema de control, me preguntaron a mí, che, ¿qué pensás qué podemos hacer en sistema de control? Y básicamente me dijeron, mira, no importa lo que diga la resolución, nosotros queremos que los pibes aprendan algo que realmente sirva o que nos sirva que los prepare para la universidad. Así que, haz lo que quieras. La libertad que nos dio el colegio de armar los planes de estudio casi a nuestra medida, ¿no? Y es lo que se ve reflejado en el hecho de que anda a preguntarle a un pibe de secundaria qué es una transformada a Laplace. O sea, se cortan los huevos. No tienen ni idea. Entonces, si bien de acá a 4 años, cuando estén cursando sistema de control en la universidad, yo les pregunte qué es un régimen subamortiguado y no se van a acordar un carajo, por lo menos el nombre les suena. Y con eso, para mí, es suficiente. Así que, si bien parece una tortura, todo esto es un quilombo, están haciendo cosas. O sea, es normal que piensen que esto es un quilombo y que no entienden un carajo. Es normal, están haciendo cosas que están muchísimo más allá de un nivel secundario. Están estudiando un contenido que se ve en la Facultad de Ingeniería, o sea, ¿no? Tiene sentido. Si logran entenderlo acá, habla bien de ustedes como técnico, digamos, o sea, siéntanse bien. Por más que ustedes, vieron que siempre ustedes me dicen, no, pero nosotros no sabemos un carajo, yo no soy capaz de hacer esto, lo que sea, bueno, tómense 5 segundos y fíjense que yo les estoy preguntando y ustedes por lo menos entienden lo que estoy hablando. ¿Entendieron? Sí, sí, más o menos te sigo. Hay pibes en cuarto año de ingeniería que les cuesta bastante seguir este tema. Entonces, como para que se den una idea, digamos, de dónde están parados. Seguimos con esto. Tenemos las raíces, ¿sí? Menos z omega n más j omega d, menos z omega n menos j omega d. Son las dos raíces que nos quedan bajo este término z entre 0 y 1. No nos vamos a meter a hacer la definición matemática. Lo que yo quiero que sepan es que si yo ahora agarro estas raíces S1 y S2 complejas y las pongo en la ecuación, ¿no? Si yo ahora agarro mi ecuación y me pongo no voy a hacer, bueno, sí, AS más B. Esto es una forma distinta de escribir las fracciones simples porque S1 y S2 son complejas, ¿verdad? ¿Sí o no? Son complejas. S1 y S2 son complejas, entonces las fracciones simples se escriben distinto. Se escriben así. Arriba se pone una ecuación lineal. No importa eso, pues no lo vamos a ver. Entonces, esta es mi respuesta temporal. Esto es X o de S. Si yo antitransformo esto, con S1 y S2 siendo estas raíces que están acá, si yo esto lo antitransformo, me da este quilombo. 1 menos E a la menos Z omega nt sobre la raíz de 1 menos Z cuadrado por el seno de omega d por t más el arco coseno de z. Esta que está acá es la ecuación, la respuesta temporal. Miren el quilombo, hermano, que es esta ecuación, ¿eh? 1 menos e a la menos z omega nt sobre la raíz de 1 menos z cuadrado por el seno de omega dt más el arco coseno de z. Esa es la antitransformada. Nadie en su vida le va a preguntar
cuánto vale la antitransformada. O sea, hay que ser muy hijo de puta para venir y decirle, me enuncie la antitransformada del sistema de control, de una respuesta temporal de un sistema de control de segundo orden ante un escalón en régimen subamortiguado. O sea, eso es querer verlo sufrir. ¿Estamos todos de acuerdo que es un quilombo la ecuación? Bien, estamos todos de acuerdo. En realidad, si nos tomamos un segundito para hacer un pequeño análisis, nos vamos a dar cuenta que si bien matemáticamente parece un quilombo, y la antitransformada es un quilombo, conceptualmente podemos sacar un montón de información de la ecuación y la simplificamos. Miren, es un término 1 menos, ¿no? Es un término 1 menos. Ya con eso me está diciendo, con este 1 menos, me está diciendo la ecuación de que como mucho va a llegar al 1, alrededor del 1, ¿no? Va a estar ahí. Ese 1 menos me dice que anda por alrededor del 1. ¿Por qué anda por alrededor del 1? Porque el seno, ¿entre qué valores va? Entre 0 y 1. Quiere decir que 1 menos algo que va entre 0 y 1, ¿no? En realidad va entre menos 1 y 1, no entre 0 y 1. Entre menos 1 y 1 el seno, ¿no? Va entre menos 1 y 1. Entonces, 1 menos un término que va entre menos 1 y 1 va a ir entre 2 y 0, ¿no? 1 menos menos 1, porque fíjense que si bien quiero hacer el análisis de esta ecuación y con esto ya liquidamos. Este seno va entre menos 1 y 1. Este término, vamos a hacer un poquito de zoom en este término. E a la menos z omega nt sobre la raíz de 1 menos z cuadrado. Este término que está acá es un número, ¿sí o no? Es un numerito decimal, me da, no sé, 3, 4, 5, no sé cuánto me da un número, ¿está bien? O sea que en realidad esto que está acá, este término del medio, este término que estamos analizando ahora, es un número, una constante, a por e a la menos z omega n por t. Pero este término, z omega n, también es un número, ¿o no? Entonces, esto en realidad es como si fuera un a por e a la menos b por t. Y esta ecuación es bastante sencilla de dibujar. Ya sabemos todos más o menos cómo es, ¿no? ¿Sí? Cuando t vale 0, cuando el tiempo vale 0, e a la 0 es 1, así que este término vale a. Cuando t vale infinito, este término vale 0, así que es una exponencial que decrece así. Es esto. ¿No? Y este término está multiplicando un seno que va entre 0 y 1. Así que el resultado de ese producto es algo como esto. ¿No? Es una senoidal multiplicada por una exponencial. Bueno, a ¿Puedes ver, repetir un segundo lo de la exponencial de nuevo? ¿cómo? Lo de la. Cuando determinaste cómo era la exponencial, ¿lo explicás un segundo de nuevo? Porque me perdí. O sea, básicamente agarré este término que está acá, este término, ¿sí? Y empecé a darme, o sea, me empecé a fijar que en realidad se puede, si bien la ecuación parece que es un quilombo, en realidad son numeritos. Esto da, no sé, 3 y esto da 2, no sé. Entonces, cuando yo reemplazo z y omega n por valores, me queda algo como esto. Me queda un número por e a la menos otro número por t. ¿Me seguís? Sí, sí. Bueno, esa exponencial es esta que está acá. O sea, cuando t vale 0, e a la 0 es 1, así que me queda a, el número este que está acá.
Y cuando t es infinito, e a la menos infinito da 0, entonces se me va achicando para allá. Ahora sí, listo. ¿Está bien? Y este término, esa exponencial, está multiplicando un seno. Que si bien este término que está acá parece raro, sigue siendo un seno. O sea, es un seno de omega por t más un valor. Este arco coseno de z también de otro valor. Es la fase inicial del seno, ¿no? Me la corre por un lado para el otro nada más. Entonces es un seno. Cuando yo multiplico eso por esto, me da esta exponencial, esta senoidal amortiguada. Y esa senoidal amortiguada que está ahí se está restando al 1. O sea, quiere decir que yo agarro esa senoidal y la tengo que montar acá arriba. ¿No? ¿Lo llegan a ver? ¿Sí o no? ¿Se llega a entender cómo se arma? ¿Sí? ¿Ven cómo en realidad la ecuación parece un quilombo, pero si la descomponemos en sus partes, tiene sentido, digamos? Tiene sentido. Y si la pregunta de ustedes, obviamente ustedes se están preguntando, está clarísimo, ¿no? ¿De dónde salen los senos en una ecuación diferencial de este tipo? Tiene que ver con que, porque nosotros vimos que todas estas cosas, ¿qué me dan como respuesta? Todas estas cosas de S menos S1, ¿qué me terminan dando cuando yo los antitransformo? Polo. Ya, no sé. Sí, tiempo la variable, pero ¿en qué forma general tienen más o menos? Senoidal. Tienen forma de es una ecuación lineal, multiplico 2 por t, ¿cómo me queda la ecuación? De forma genérica. Siempre me parece ahí una exponencial dando vueltas, ¿no? Una e a la algo. Claro, bueno. Bueno, ese e a la algo, ¿no? Cuando yo multiplico, cuando yo sumo, e a la menos j tita más e a la más j tita sobre 2 tita, creo que era 2j, no me acuerdo. Esta es la forma de Euler de un seno. Esto en realidad es una senoidal. Si ustedes dibujan eso, es una senoidal. De esta suma de exponenciales que está acá, salen estos senos que aparecen acá dando vuelta. De la famosa forma de Euler de los senos y los cosenos. Entonces, no importa eso. Lo que importa es esto. ¿Se entendió más o menos el tipo de respuesta? ¿Sí? Bien. Bueno, excelente. ¿Qué les queda a ustedes para hacer ahora? Les queda lo siguiente. El ejemplo 2, ¿sí? El ejemplo 2, que es lo que sigue, nosotros vamos por la página 50, ¿sí? El ejemplo 2, tiene dos ecuaciones. Tiene dos ecuaciones. ¿Sí? Y esas dos ecuaciones hay que compararlas y ver el efecto de los polos. Vamos a hacer una sola, un ejemplo para que a ustedes les quede claro. Vamos a hacer el A del ejemplo 2. Me queda 34 sobre s cuadrado más 6s más 34. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando tienen una ecuación de segundo orden como esta? Lo primero que tienen que hacer es identificar en qué régimen está, porque vimos que la respuesta es distinta en función del régimen. Entonces, vamos a ver en qué régimen está. ¿Y cómo hacemos para saber en qué régimen está? ¿Qué tenemos que hacer para saber en qué régimen está? Tenemos que el denominador igualarlo a 0 y sacar la z. ¿Pero hace falta igualarlo a 0 el denominador para sacar la z? No. No hace falta. ¿Cómo lo sacábamos la z? Por comparación, ¿no? Con la ecuación genérica. Sí. Ahora me acuerdo. Entonces me queda omega n cuadrado es igual a 34, ¿no? 2 z omega n, ¿a qué es igual? A 6. ¿Sí? A 6, no 6s, a 6.
Bueno, de acá sacamos. Entonces, omega n es la raíz de 34. ¿Sí? Que no sé cuánto da, no importa. Entonces, z es 6 sobre 2 raíz de 34. ¿Cuánto da esto? Bueno, el libro está a la cuenta, 0.51. Entonces, z está entre 0 y 1. ¿Qué régimen es? Subamortiguado. Claro. ¿Ven que es una boludez en realidad clasificar el sistema? Ya saco la ecuación, me dice es subamortiguado. 0.51. Listo, chicos. Eso es todo lo que hay que hacer cuando yo les pido clasificar un sistema de control. Cuando ustedes en una evaluación, en un examen, en un ejercicio, en un trabajo práctico les diga clasificar el sistema de segundo orden, esto es todo lo que tienen que hacer. Nada más. Ya está listo. 0.51, Z, régimen subamortiguado. Ya está, flaco, ya sé lo que pasa. Yo ya sé, antes de hacer ninguna cuenta, ya sé que este sistema va a tener cuántas raíces y cómo van a ser. ¿Cómo van a ser esas raíces en este sistema? Impecable. Impecable. Hincha boca tenía este muchacho. Complejas y conjugadas, ¿sí? Va a ser compleja y conjugada porque sabemos que en el régimen subamortiguado la raíz me queda bla, 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 bla. Listo. 0.51. Bien, calculamos las raíces. Te cuenta plata delante de los pobres, te créame. Se trampa. No lo voy a aceptar más en las reuniones. Tengo que estudiar solo. Hacemos las raíces. ¿Y cómo hacemos las raíces? Menos b más menos la raíz cuadrada de bla, bla, bla. ¿Qué hacemos? Lo metemos en la calculadora. ¿No? Básicamente. Sí, también. También, si querés los pones en estas ecuaciones, las que hicimos antes. Sí. Pero para no ser o sea, de forma genérica, yo lo puedo hacer lo puedo hacer con el menos b más menos, o meterlo en la calculadora, o lo que ustedes quieran. A mí no me importa, digamos, cómo lo hagan, ¿sí? El método matemático que usen para hacerlo no me interesa. Yo lo que quiero saber es el resultado. Y el resultado me da S1, me queda menos 3 menos J5, y S2, menos 3 más J5, obviamente, ¿no? Menos 3 menos J5, menos 3 más J5. Entonces ahora yo puedo hacer el diagrama de polos y cero. Esto es menos 3, esto es J5, esto es menos J5. Y puedo hacer un bosquejo de la respuesta del sistema. Porque ¿cómo va a ser la respuesta del sistema? Algo como esto. ¿Me siguen? Ahora, y con esto sí redondeamos, ¿qué pasa si estos polos, estos dos politos que están acá, estas dos crucecitas, qué pasa si se acercan al origen? O sea, si se corren para la derecha, si la parte real es más chica, si la parte real es más chica. ¿Seguro que está más amortiguado? Si la parte real es más chica, fíjate en esta ecuación, ¿te acordás que la parte real del polo, mirá lo siguiente, la parte real del polo era menos z omega n, ¿te acordás? En la ecuación, menos z omega n más menos, bla, bla, bla. Bien, mirá la ecuación que está acá. ¿Dónde está el menos z omega n? En la exponencial. Si este término que está acá es más chico, esta exponencial se aplasta más. Si se aplasta más, la ¿No está más senoidal aleatorio? está exactamente.
Si yo me acerco para aquel lado, además me estoy acercando también al régimen oscilatorio. Que estaba, o ya lo borré. Pero estaba sobre el eje. Entonces, si los polos son más chicos, oscila más. Si los polos son más grandes, oscila menos. ¿Sí? Y acá es donde viene lo que hablamos la vez pasada respecto al régimen de primer orden, es al revés. Cuanto más cercano al origen esté, menos amortiguado está, a diferencia de, en primer orden, que cuanto más cercano al origen está, más amortiguado está. ¿Está? Es al revés del sistema de primer orden. Bien, ¿se entendió más o menos todo esto? ¿Sí? Listo, chicos. Si se entendió, entonces los libero. Les pido lo siguiente, por favor. Repasen todo esto para la clase que viene y terminen el ejemplo 2, que lo que básicamente hace es el efecto de los polos. Tiene dos ejemplos distintos, con dos polos distintos, y la respuesta dibujada, entonces van a ver qué pasa en una ecuación u otra. ¿Está bien? Listo, chicos. Buen fin de, nos vemos el lunes, seguramente para hablar acerca de las charlas. Y les pido por favor al grupo 3, que está por acá dando vueltas, al grupo 3, Robot Cuidador, que hoy a la tarde me escriban por Slack a ver si pudieron revisar algo, avanzar algo de lo que era la corrección de la charla y demás. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta luego. Nos vemos.